Saludos amigos, antes de iniciar este nuevo gameplay quiero invitarlos a mis redes sociales en el Instagram @carrasco26gamers y en el Twitter @c26gamers, donde podremos conversar. Yo estaré muy pendiente de responderles con cualquier duda que tengan y también de darles sus respectivos saludos. Además estaré notificando las novedades del canal, este canal deportivo donde tendremos también muy pronto NBA 2020, el FIFA 2020 también estará en el canal y el mundo de los motores con el Need for Speed. Así que si eres nuevo en el canal, bienvenido, te invito a que entres a Carrasco 26 Gamer. Sigan con la intro. In the summer, we celebrate. This game, this season, they belong to us. Along with the wish that this year, maybe summer, can last forever. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamer. Aquí con una nueva edición de MLB The Show 2019 con la franquicia Los Cachorros de Chicago. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Nos vamos directito aquí a los cambios. Vamos a comenzar. No queremos a Jason Heyward. Voy a comenzar con un jardinero que ustedes me pidieron mucho en los comentarios. Voy a buscarlo acá rápidamente. Se trata del cubano Yasiel Puig. Todavía nos falta para completar ese trato, no quieren solamente a Jason Heyward, así que vamos a darle al tercera base David Bote y completamos el trato. ¿Qué es lo que pasa con este cambio? Que aparentemente la firma de Yasiel Puig a los Rojos de Cincinnati firmó una cláusula para no ser cambiado. Así que lamentablemente no vamos a poder tener al cubano con los Cachorros de Chicago, ¿ok? Así que quitamos esta opción y yo estuve buscando y me pareció Chris Davis una buena opción. Chris Davis es potencial B y overall 83, mientras que Jason Heyward es potencial C, mucho menor, y overall 79, también muy bajo. Entonces completamos este trato y ya tenemos nuestro primer jardinero, Chris Davis. Vamos a buscar ahora aquí un segundo a base. No queremos a Ben Zobrist. Y voy a buscar al venezolano José Altuve. Para José Altuve también me piden otros jugadores además de Ben Zobrist. Así que voy a colocar al jardinero Ian Happ, muy bueno por cierto. Y a este relevista Carl Edward Jr., a quien le dieron pele en el capítulo anterior. Y con eso completamos este trato y ahora tenemos también a José Altuve con los Cachorros de Chicago. Vamos bien, un jardinero y un segunda base. Vamos por el jardinero central, no quiero a Albert Almora Jr. Me habían recomendado Billy Hamilton, que es una gacela, pero no tiene mucho contacto y mucho poder. Así que me voy a ir por el center field de los Yankees de Nueva York, Aaron Hicks. Vean el potencial B y overall 82. Para Albert Almora Jr. No se completa todavía el trato, así que voy a dar aquí a este receptor, Víctor Caratini, y completamos aquí esta opción. Para serles sincero, yo quería a Ronald Acuña Jr., pero los Bravos de Atlanta pedían demasiado. Por más que le diera jugadores, no le era suficiente. En verdad que ahorita Ronald Acuña está demasiado cotizado y es imposible ahorita conseguirlo. Nos vamos acá a la agencia libre porque voy a buscar a Evan Gattis. ¿Por qué Evan Gattis? Porque recuerden que yo les pedí, o yo quería un jugador de la banca que sustituyera a los pitchers y fuera ese bateador emergente, y Evan Gattis me parece una muy buena opción. Además puede ser el segundo receptor detrás de Wilson Contreras, así que completamos acá el trato con Evan Gattis y tenemos 4 nuevos peloteros a los Cachorros que refuerzan esa ofensiva y la ponen muy buena. Esto también se lo voy a enseñar acá, cómo quedaron nuestras finanzas y quedaron en números rojos, números negativos. Tenemos menos 171.000, o sea que estamos endeudados. Ya tenemos que comenzar así la temporada
más adelante estaremos ganando dinero y bueno, nos estaremos recuperando, ¿ok? Vamos a aprovechar y armar acá el line-up. Vamos a poner como primer bate al mismo José Altuve. En el segundo vamos a poner a Aaron Hicks. Acá abajo vamos a poner a Chris Davis. Vamos a ponerlo acá. Ah, pero es que no tengo a Evan Gattis. Ah, ok. Vamos a poner a Chris Davis acá y nos falta Evan Gattis. ¿Dónde está Evan Gattis? Bueno, está firmado con los Cachorros, pero está en el limbo. Así que está en las ligas menores, perdón, está en AAA. Así que vamos a poner a Evan Gattis en el roster de 40 primero. Y después vamos a moverlo a las grandes ligas. Y ya con esto ya tenemos a Evan Gattis en el line-up. Entramos acá. Y aquí en el puesto número 9, Evan Gattis. Cambiamos aquí las posiciones, DH por right field. Y listo. Este va a ser la ofensiva que vamos a tener de los Cachorros de Chicago. Dejen su opinión, dejen su comentario a ver qué les pareció estos cambios al equipo, cómo se refuerza. Y ya de todas maneras por ahí vamos a tener un jueguito de exhibición para que ustedes vean a este equipo, principalmente a los nuevos toleteros de este equipo, ¿ok? Quiero enseñarles también algo más y es la agencia libre. Vamos a buscarla acá un momentico. ¿Qué hay en la agencia libre? Hay 3 jugadores que me interesan, que son lanzadores: Craig Kimbrel, Dallas Keuchel y Gio González. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente ahorita no tenemos dinero. Recuerden que estamos en números rojos, debemos plata, debemos dinero. Entonces vamos a ver más adelante si nos podemos recuperar y conseguir esas nuevas piezas, ¿ok? Nuevos brazos para el equipo. Mientras tanto nos quedamos con la misma rotación: Cal Hendry, John Lester, Yu Darvish, José Quintana y Cole Hamels. Nos vamos a quedar con esa rotación, ¿ok? Pero bueno, eso es el equipo. Ya saben, dejen sus comentarios y vamos de inmediato para el jueguito de exhibición de estos Cachorros de Chicago. Bueno amigos, y ya estamos acá en el inicio de este encuentro de pelota. Esta vez enfrentando a los Gigantes de San Francisco en el segundo partido de estos Sprint Training. Recuerden que hacemos este encuentro mediante un resumen. Mientras que aquí está el line-up de los Cachorros de Chicago con Aaron Hicks, José Altuve, Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Baez, Chris Davis, Kyle Schwarber, José Quintana y el venezolano Wilson Contreras, enfrentando a Derek Rodríguez. Y así comenzaba el primer bate, Aaron Hicks, con este rolling al jardín central. Respondía a la nueva pieza de los Cachorros de Chicago. Ahí celebrando. Acto seguido, José Altuve, el venezolano, recibe la cuarta mala, se va para la inicial. Todo sin out. Ya con 2 fuera, el de Puerto Rico, Javi Baez. Este batazo da a la pared del jardín izquierdo. Y entraron Hicks y José Altuve para las primeras 2 carreras de los Cachorros de Chicago. Celebrando ahí. Mientras entraba aquí la ofensiva de los Gigantes de San Francisco con Cameron Maybe, Gerardo Parra, Brandon Bell, Chris Shaw, Buster Posey, Evan Longoria, Brandon Crawford, Joe Panik y Derek Rodríguez. Y así comenzaban Cameron Maybe con esta línea al jardín central. Se envasaba el primer hombre que enfrentaba a José Quintana. Este de Colombia. Brandon Bell. Ya con un out. Conectaba esta línea también al jardín central. No podía aquí Aaron Hicks. Y Cameron Maybe a la tercera. Hombres en las esquinas con un out. Le tocaba el cuarto bate, Chris Shaw. Al segundo envío. Bueno. Para la calle por el jardín derecho para poner adelante a los Gigantes. 3 carreras por 2. Remolcando aquí las 3 carreritas a 464 pies con una velocidad de 110.7 y se iban adelante jugando como locales los Gigantes. Entraba Madison Bumgarner al cuarto episodio.
y comenzaba dándole boletos a Javier Báez. Kyle Schwarber ya con un out, 3-2. También se va a la inicial con otro pasaporte, otro boleto. No le gustaba el coas de picheo y salía a hablar con Boone Garner. Le tocaba el turno al lanzador, así que llamábamos como emergente a Evan Gattis. Nueva pieza también de los Cachorros, que al primer envío la manda por la rayita hacia el jardín derecho, empujando a Javier Báez, y la carrera que empataba el encuentro a 3 carreras. Respondiendo acá también Evan Gattis, la nueva pieza. Este es Wilson Contreras. Conecta esta línea que cae al jardín central. Y entran 2 carreras más. Los Cachorros tomaban ventaja, 5 carreras por 3. Respondiendo también el careta venezolano. Nuevamente Aaron Hicks. Con este batazo sin enemigos entre el jardín central y el derecho. Wilson Contreras se iba al home, mientras que el jardinero y nueva pieza del equipo se anotaba un triple. Ahí celebrando José Altuve, 3-2. La cuarta mala nuevamente. Otro boleto que recibe el venezolano. Y le tocaba a Chris Bryan en 2-1. Esta línea al jardín derecho. Anotando Aaron Hicks. La séptima de los Cachorros. Se mantenía la fiesta de batazos. Cole Hamels entraba al cuarto episodio de los Cachorros. José Quintana con 3 episodios permitió esas 3 carreras en el primer inning. Y le damos pase a este nuevo abridor de los Cachorros. Y ponchando a Boone Garner. La labor de Cole Hamels, 3 episodios igual. Entraba Derek Holland para el séptimo inning. Y la recibió por Anthony Rizzo, quien llega a la inicial con este rolling, con este infield hit al segunda base. Ya comenzamos con los cambios y entraba Jim Adduci para correr por Anthony Rizzo en la inicial. Le toca nuevamente el turno a Javier Báez con este batazo largo, atrás, cuadrangular de Javier Báez. Está encendido en este sprint training, ya dio uno en el capítulo anterior. Y aquí da otro jonrón, remolcando nuevamente en este partido. Y ampliando la ventaja, 9 carreras por 3 ante los Gigantes. Entramos al último inning llamando a Pedro Strop. Recuerden que en el juego anterior le dimos 2 innings a nuestro cerrador. Así que para este comenzamos con Pedro Strop. Aquí el primer out de este noveno inning. Le tocaba a Jones con otro rolling al campo corto. Era Russell Martin. Y ya Cameron Maybe en 2-2. Pasa el bate y se poncha. Y así terminaba este encuentro. Victoria para José Quintana. Celebrando el equipo de los Cachorros. Y una buena labor, sobre todo de las nuevas piezas, las nuevas inclusiones de estos Cachorros de Chicago. Bueno amigos, acá como ven el box score del partido, la actuación de Aaron Hicks de 5-4 con 2 anotadas y una empujada, José Altuve de 2-1 con 3 boletos, se mantuvo en base. Chris Davis estuvo muy mal, con 4 ponches y un boleto. Y bueno, Evan Gattis entró como emergente, hizo el trabajo, empujó y anotó en carrera.
Así que muy buena actuación de las nuevas piezas del equipo, excepto Chris Davis. Vamos a darle un voto de fe, ¿ok? Voy a dejarles aquí el line-up y voy a comenzar de una vez con los saludos, comenzando con Gianpaolo Zambrano, saludos para ti, Albert La Antigua, Jairo Daniel Rayas, Jan Maldonado, Zombie Dash 77, Luis Rojas, Javier Salazar, Ricky de León, Diego Ramos Piñeiro, Ramón Durán, Sergio Duán Ramos e Noel Pinales. A todos en verdad gracias por dejar sus comentarios, por dejar nombres ahí de jugadores para reforzar esta plantilla de los Cachorros de Chicago. Y espero de ustedes y de otros suscriptores que también dejen sus comentarios en este capítulo. ¿Qué opinan de esta nueva plantilla de los Cachorros de Chicago? ¿Qué les parece esta nueva ofensiva que a mi parecer está muy poderosa? Deberíamos de ganar cómodamente la división central de la Liga Nacional. La rotación de lanzadores, bueno, se mantiene igual. Quisiera haber obtenido quizás un abridor entrando ya a los 90 de overall, pero bueno, eso tal vez lo conseguiremos más adelante. Por ahora yo me despido. Ya saben, dejen sus comentarios, suscríbanse si son nuevos en el canal y nos vemos en el próximo capítulo de MLB The Show 2019. Yo me despido. Gracias y adiós.